Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos viendo lo último que nos queda de la parte de nutrición. El tema va a ser la parte de músculos masticadores. Ya la vez pasada, con cavidad bucal, les di la parte de lo que era mandíbula, lo que era la articulación temporomandibular, así que había que repasarla, por supuesto. Y hoy vamos a hablar justamente de los músculos que participan en la masticación y que movilizan la articulación temporomandibular. ¿Mm? Si bien a los músculos masticadores se los puede describir y definir de acuerdo a distintos criterios, como la ubicación anatómica, para ver ustedes que hay externos e internos, de acuerdo a cómo están relacionados con la rama ascendente de la mandíbula. La clasificación de Rubier no abarca a todos, porque divide los músculos en músculo de la cabeza y músculo del cuello. Quedan en el cuello algunos participantes del abatimiento o de la depresión mandibular y en la cabeza los demás movimientos restantes. Es por eso que es preferible nombrarlos en forma más bien funcional, más que descriptiva anatómica, y como acá en el cuadro les muestro, están los músculos elevadores de la mandíbula, que son el temporal, el macetero y el pterigoideo interno. El grupo retropulsor, que lleva la mandíbula hacia atrás, luego una propulsión, que son las fibras posteriores del temporal. Propulsor, el pterigoideo externo, y acá pongo bilateralmente porque es necesaria la acción de ambos pterigoideos externos, derecho e izquierdo, para hacer ese movimiento, como también el grupo diductor, que es equivalente a lateralidad, donde participa solamente uno de los pterigoideos externos, por eso puse unilateralmente. Y después están los que abaten la mandíbula, lo que hacen la depresión mandibular, la que bajan, que son de cuello y están dentro de un plano llamado plano de los supraioideos, que no son todos los que participan en la depresión, sino que son el genioideo, el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Para empezar con los elevadores, vamos a ver, en este caso, al músculo temporal. Previamente, para el origen, vamos a ver que es un músculo que une lo que es cráneo con cara, básicamente, ya que se extiende desde la fosa temporal que parte o participa de la bóveda craneal a un hueso de la cara que es la mandíbula. La fosa temporal tiene los siguientes límites que están destacados. El límite superior es la llamada línea curva temporal superior, labrada en el hueso parietal. El límite inferior es el arco cigomático, que si ustedes recuerdan está formada por la apófisis cigomática del temporal y el hueso cigomático o malar. El límite anterior lo forman de arriba hacia abajo, la cresta lateral del frontal, ¿sí? El borde posterior de la apófisis orbitaria externa del frontal y el borde postero superior del malar o cigomático. Y tiene un límite posterior que es virtual en el sentido que no tiene un accidente que la marque. Dentro de la fosa vamos a encontrar la parte inferior del parietal con una cresta, que es la línea curva temporal inferior, no confundir con la superior, separada por un intersticio, por un espacio. Debajo aparece la escama del temporal y por delante tenemos la carilla lateral del frontal, que se encuentra detrás de la cresta lateral, y la cara exocranial, el segmento temporal del ala mayor del efenoides, ahí uniéndose formando el terión, ese punto de sutura entre esos cuatro huesos. Para el músculo vamos a destacar lo siguiente. El músculo temporal tiene inserciones musculares, aponeuróticas, ¿sí? Y tendinosas. Las fibras musculares, que están en rojo, vamos a encontrarlas que se extienden en la fosa temporal desde la línea curva temporal inferior hacia abajo, o sea, en la cara exocranial del temporal, a nivel de la escama, y la parte inferior del hueso parietal, en forma de abanico, donde las fibras más anteriores van a ser verticales, las medias van a ser oblicuas hacia abajo adelante, y las posteriores van a ser horizontales. Estas fibras musculares que se adhieren a la superficie del hueso quedan cubiertas por su cara superficial, su cara externa, por una aponeurosis, que es la aponeurosis temporal, que se inserta en todo el contorno de la fosa,
¿sí? En todo el contorno que describimos, e inclusive en el intersticio que separa las líneas curvas temporales. Y el músculo termina en un tendón, que ese tendón pasa por dentro del arco cigomático en el vértice de la apófisis coronoides, tanto su cara externa como su cara interna. Por proceder entonces desde arriba, a partir de la fosa temporal, y terminar hacia abajo en la apófisis coronoides, su acción es elevar la mandíbula. Pero si se produce una propulsión previa a llevar la mandíbula hacia adelante, las fibras horizontales exclusivamente de ambos músculos pueden llevar hacia atrás esa mandíbula y producir la retropulsión. Por eso destacamos que las fibras posteriores exclusivamente son retropulsoras. Pasamos al siguiente músculo, que es el macetero, que de los elevadores es el más potente, sería el agonista, los demás serían sinergistas de él. Es un músculo que es sencillo, ya que nace en el borde inferior del arco cigomático y termina en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula, con excepción de la apófisis coronoides y del cóndilo y cuello del cóndilo. Está dividido en 3 haces, uno superficial, con fibras oblicuas hacia abajo y hacia atrás, que terminan en la parte más inferior de la cara externa de la rama ascendente, y 2 haces más que se superponen, llamados medio y profundo, que se centran en la parte superior y son más verticales. Este músculo también está envuelto en una aponeurosis. Esa aponeurosis envuelve inclusive al conducto de esternón o parotidio cuando cruza la cara externa. Este músculo eleva la mandíbula y es el más importante. Y en lo que respecta a los pterigoideos, esta es una vista posterior del lado derecho, donde se ve, donde dice coana acá, serían los orificios posteriores de las fosas nasales. A los lados están las apófisis pterigoides. Recordamos que las apófisis pterigoides, por su cara posterior, tienen un canal llamado fosa pterigoidea. Está formada por 2 alas, interna y externa. Asoma, vecina de la pterigoides así, hacia afuera y arriba, el ala mayor de fenoides. Delante aparece la tuberosidad del maxilar, y eso sería la vista posterior del cóndilo mandibular, el cuello del cóndilo y el resto de la rama ascendente. De los elevadores nos quedaba hablar del pterigoideo interno, que es muy sencillo. Este músculo nace en la fosa pterigoidea, o sea, en la cara posterior de la pterigoides entre ambas alas, y se dirige hacia abajo, hacia atrás y un poco hacia afuera para terminar en la parte inferior de la cara interna de la rama ascendente mandibular. Y este músculo lo que hace es elevar la mandíbula. Y en la misma imagen tengo el pterigoideo externo. El pterigoideo externo tiene varias cosas a tener en cuenta, así que mucho cuidado. Primero es origen. El origen va a ser en la cara inferior de la porción horizontal del ala mayor de fenoides, en toda la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides y también en la tuberosidad del maxilar. El músculo, de realidad, acá se ve desde atrás, que se va a dirigir hacia afuera, pero también lo hace hacia atrás, porque el cuello del cóndilo espacialmente queda muy por detrás de lo que es la pterigoides, o sea que el músculo se dirige hacia atrás y hacia afuera. Y va a quedar dividido en su origen, no en su terminación, por un intersticio que separa 2 bases, una superior llamado esfenoidal y una inferior llamado pterigoideo. ¿Dónde termina? Termina en la cara interna del cuello del cóndilo, donde se encontraba labrada la fosita del pterigoideo externo o fosito pterigoidea. O sea, el A superior esfenoidal nace en la cara inferior de la porción horizontal del ala mayor de fenoides y en la cuarta parte superior de la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. El ala pterigoideo en los 3/4 inferiores de la cara externa del ala externa de la pterigoides y la tuberosidad del maxilar. Ambos haces, si bien están separados por intersticios, se unen para terminar hacia atrás y hacia afuera en la cara interna del cuello del cóndilo a nivel de la fosita pterigoidea. Para destacar, por el intersticio va a pasar un nervio llamado nervio temporobucal del tronco terminal anterior del nervio mandibular o maxilar inferior del trigémino, y puede pasar o no una arteria. Si no pasa por el intersticio, pasa por debajo del músculo. La arteria que estoy mencionando se llama arteria maxilar interna. O pasa por debajo o pasa entre los haces. Bien, ¿para qué está este músculo? Observemos la siguiente imagen.
Esto es una vista superior que muestra cómo el músculo, desde la pterigoides, se dirige hacia atrás y hacia afuera, hacia la cara interna del cuello donde estaba la fosita. Debido a que la base del cráneo va a ser siempre el punto fijo para la masticación, vamos a ver que el músculo, cuando se contrae, trata de llevar este cuello del cóndilo hacia adelante y hacia adentro. Ahora, acá, cuidado con los colores, porque si se contrae uno solo, ¿sí? Llevamos un cuello del cóndilo hacia adelante y adentro, la mandíbula se va a lateralizar hacia el lado opuesto. De manera que el otro cóndilo, ¿sí?, donde no actuó el pterigoideo externo de ese lado, queda dentro de la fosa mandibular como, o la cavidad glenoidea, como pivot del movimiento. O sea, la acción de un pterigoideo externo lleva el cóndilo de ese lado hacia adelante y adentro, y la mandíbula se lateraliza hacia el lado opuesto. De manera que si ahora contraigo los dos simultáneamente, hay una fuerza que va hacia adelante y hay una fuerza que va hacia adentro. La fuerza que va hacia adentro se anula, pero la fuerza que va hacia adelante se suma. Entonces veremos que la acción conjunta de los dos pterigoideos externos genera el movimiento de propulsión. Y esto fue lo que adelanté en el cuadro previamente. La acción bilateral de los pterigoideos externos produce la propulsión, la unilateralidad, la lateralidad hacia el lado opuesto. Bien, y dentro de los músculos que participan también en el movimiento mandibular, los depresores, en realidad te pueden preguntar cuáles son los suprayoideos dentro de los músculos del cuello. Bueno, los suprayoideos se encuentran por encima del hueso ioides en relación con la mandíbula, algunos de ellos. Se dividen en planos, en 3 planos. Hay un plano profundo, donde está el genioideo, un plano medio, que es el miloideo, y un plano superficial con el digástrico y el estiloideo. El digástrico es un músculo que es de tipo digástrico, significa que tiene 2 vientres musculares, 2 masas musculares, pero en línea o en serie, una siguiendo a la otra, unidos por un tendón intermedio. Los vientres se denominan posterior y anterior, o sea que vamos a ver que hay un vientre posterior, el tendón intermedio y el vientre anterior formando el músculo completo. En el sentido, vamos a ver, una vista lateral muy sencilla, ¿sí? Vemos el profundo, que es el genioideo. Se llama genioideo porque nace en la mandíbula, en la cara interna, en la parte media, en la apófisis geni superior, como vemos acá, y termina en la cara anterior del cuerpo del ioides. Del miloideo ya le voy a mostrar algo enseguida. Del estiloideo y del digástrico digo lo siguiente: el estiloideo nace en la apófisis estiloides, ¿sí? Viene en la base del cráneo, se dirige hacia abajo y adelante, un poco hacia adentro, y termina en el hueso ioides dividido en 2 haces, uno en el asta mayor, otro en el cuerpo del ioides, ¿sí? Y lo va a acompañar por fuera, al principio y por debajo, el vientre posterior del digástrico. Recuerden que dije, el digástrico tenía un vientre posterior, tendón intermedio y vientre anterior. El vientre posterior nace, como ahí puse en la apófisis mastoides, va a decir el texto, en la cara interna, donde hay una ranura, llamada ranura digástrica justamente. Entonces nace en la cara interna de la apófisis mastoides, en la ranura digástrica. Se dirige hacia abajo y adelante. Al llegar al ioides primero, el vientre posterior pasa entre los haces del estiloideo, da su tendón intermedio que se refleja, cambia de dirección en una corredera fibrosa que forma la aponeurosis cervical superficial, la hoja profunda, y de ahí se desprende el vientre anterior. Y el vientre anterior se dirige hacia el cuerpo mandibular para terminar en la fosita digástrica presente en la parte inferior de la cara interna del cuerpo mandibular a los lados de la línea media. Detalle de esta imagen, repito, falta ver algunos detalles del miloideo y unas cositas que le quiero nombrar del digástrico. Los 3 que están enrollados acá, por esta marca, genioideo, miloideo y vientre anterior digástrico, ¿sí?, pueden cumplir 2 funciones. Atenti. El hueso ioides tiene debajo una serie de músculos llamados inferioideos, que si se contraen, lo abaten, lo bajan y lo fijan. Si el ioides fue fijo por los infraioideos, entonces con punto fijo en el ioides, los
genioideo, miloideo y vientre digástrico abaten la mandíbula. Para hacer la depresión mandibular por el genioideo, miloideo y vientre digástrico, necesito que el lioide esté fijo. ¿Quiénes fijan el lioides? Los infraioideos. Ahora, si estos músculos se contraen, pero con punto fijo en la mandíbula, o sea que el lioides no está ni descendido ni fijado, elevan el lioides. Que esto acompaña ¿a quién? A los otros dos músculos que no participan en la depresión mandibular, que son el estiloideo y el vientre posterior digástrico. Estos elevan el lioides. O sea, la acción conjunta de todos los supraioideos con punto fijo, sea en la cabeza para el estiloideo y vientre posterior digástrico, o sea, la mandíbula para los restantes, al elevar el lioides participan en la deglución y no en la masticación. Les quería aclarar un par de cositas con respecto al miloideo. El miloideo en la vista inferior nace en la línea miloidea que estaba en la mandíbula, en el cuerpo mandibular, se dirige hacia el lioides y hacia la línea media porque se dividen tres tipos de haces, o fibras posteriores que llegan a la cara anterior del cuerpo lioides, fibras medias y anteriores que se entrecruzan con las medias y anteriores del lado opuesto, formando lo que se llama el rafe miloideo, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta porque justamente gracias a este miloideo tenemos formado completamente el piso de la boca, aunque también se incluyen al estiloideo y al vientre anterior digástrico, pero todos, la superficie completa lo forman los miloideos. Y un detalle, en esta vista en que se ve el vientre posterior, el tendón intermedio pasando por la corredera y el vientre anterior, el tendón intermedio, cuando pasa por la corredera, envía una expansión fibrosa. Algunos textos dicen aponeurótica, otros dicen tendinosa, decía una expansión fibrosa que lo fija al hueso ioides. Porque de esta manera, al fijarse el ioides, puede el vientre posterior tirar el ioides para arriba y para atrás, y elevarlo, o el vientre anterior, dependiendo del punto fijo, abatir la mandíbula o elevar el ioides. Si no estuviera fijo el tendón, pasaría por la corredera y el vientre posterior tiraría el anterior o viceversa. O sea que la corredera realmente no sirve, está, pero a veces puede faltar inclusive, pero no sirve como tal. No corre nada por ahí. Pero lo tenés que mencionar porque te lo van a preguntar. Entonces, como todo músculo es importante tener en cuenta cuál es su inervación motora, acá le puse bien completo todo, después podemos resumir si quieren, pero por ejemplo, los nervios que dan inervación motora a los músculos masticadores son principalmente el trigémino, y el trigémino el nervio maxilar inferior o mandibular, el cual tiene en su terminación dos troncos terminales, anterior y posterior, donde el tronco terminal anterior se divide en tres nervios, que son el témporo bucal, témporo masseterino y temporal profundo medio. El témporo bucal va a inervar al músculo temporal y al pterigoideo externo, porque este es el nervio que pasaba entre los fascículos del pterigoideo externo, y lo inerva al pterigoideo externo. El témporo masseterino inerva al temporal y al massetero, o sea, que da el nombre, y el temporal profundo medio inerva al músculo temporal. Es necesario tener en cuenta esto, que el temporal, recuerda que tenía tres haces, fibras verticales, oblicuas y horizontales. Se pueden llamar filas anteriores, medias y posteriores. Bueno, el témporo bucal, ¿sí?, inerva las fibras anteriores, el témporo profundo medio la parte media, el témporo masseterino las fibras posteriores. En definitiva, el temporal está inervado por el tronco terminal anterior, si no te acordás todo este quilombo. Igual que el massetero y el pterigoideo externo. El tronco terminal posterior da origen a un tronco común, llamado tronco común del pterigoideo interno, peristafilino externo y músculo de martillo, ya que inerva esos tres músculos, por lo tanto inerva el pterigoideo interno. Y está el nervio alveolar inferior o dentario inferior, que si bien es sensitivo para los dientes inferiores, también para el labio inferior y la mandíbula, deja una rama motora que se llama nervio miloideo para el músculo miloideo y vientre anterior del digástrico, ¿sí? Acá participa el hipogloso inerva al genioideo, que nos quedaba de los supraioideos, y a los músculos infraioideos, o sea que lo que están asociados funcionalmente al descenso mandibular. Sin la acción de los infraioideos, recuerden, de bajar el ioides, no podría quedar como punto fijo y no podría producirse el abatimiento mandibular. Y aclaro,
Puse el facial acá para completar el cuadro, pero el facial inerva el vientre posterior digástrico y el estiloideo, pero estos no son masticadores. O sea que en realidad no debería nombrarse esto acá, pero lo puse por la duda para que no quede descolgado la inervación de estos músculos suprayoideos. Bien, y voy a dar un paneo general de los músculos infrayoideos por las dudas. No he escuchado que hayan preguntado demasiado, pero existen dos planos, profundo con el externo tiroideo y con el tiroideo, y uno superficial con el externo cleidoioideo y el homoioideo. En una vista anterior se ve la mandíbula arriba, debajo los suprayoideos con el hioides, debajo del hioides está este órgano que es la laringe, donde está el cartílago tiroides, ¿sí? El cual tiene a cada lado una cresta llamada cresta oblicua, debajo está la tráquea que desaparece detrás del esternón, donde el borde superior del esternón lleva el nombre de horquilla esternal, y a los lados tenemos ambas clavículas. De este lado están dibujados solamente los profundos y de este lado los superficiales, pero están obviamente de los dos lados. Son sencillos. De los profundos, el externo tiroideo, su nombre viene que nace en esternón, nace en la horquilla esternal y la cara posterior, ¿sí? del manubrio esternal, y se extiende hacia arriba y hacia afuera a terminar en la cresta oblicua del cartílago tiroides. En esta cresta oblicua del tiroides nace el tiroideo, parece continuación del primero, y desde la cresta oblicua sigue hacia arriba y hacia afuera para terminar en el borde inferior del cuerpo del hioides. La acción de ambos es descender el cuerpo del hioides, o sea, descender el hioides, que en realidad el externo tiroideo abate al cartílago tiroides, lo fija, el tiroideo abate al hioides y lo fija. Y los superficiales, tenemos acá el externo cleidoioideo. Externo, nace en la parte externa de la horquilla esternal, cleido, en la cara superior de la extremidad interna de la clavícula. Se dirige hacia arriba y hacia adentro para terminar en borde inferior y cara anterior del cuerpo del hioides a cada lado de la línea media. Este externo cleidoioideo abate el hioides directamente. Y tenemos por último el homoioideo. El homoioideo también es un músculo tipo digástrico con dos vientres, posterior y anterior. El vientre posterior tiene su origen en el omóplato de homo, en el borde superior por dentro de la llamada escotadura coracoidea. Se dirige hacia arriba, adentro y adelante, de atrás para adelante viene. Se continúa con su tendón intermedio, que este a su vez se continúa con el vientre anterior, el cual termina por fuera del externo cleidoideo en el borde inferior y cara externa, y cara anterior del cuerpo del hioides. Este también abate el hioides. El libro les va a decir que el homoioideo abate el hioides y lo lleva hacia su lado, pero hacerlo eso de forma voluntaria jamás pudo hacerlo y aparte no tiene sentido. O sea, está puesto porque les pareció que pasa eso, pero si lo quería decir, decirlo, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, gente, esto ha sido todo. Espero que rindan bien. Y cualquier cosa, siempre están las consultas y todo eso. Éxitos. Nos vemos con ustedes ya en materia del segundo año. Éxitos, suerte.